Buenas tardes a todos los asistentes a esta videoconferencia. Soy el doctor José Nicolás Ayala Servín y el día de hoy vamos a tener una pequeña charla de lo que es el estrés laboral. Vamos a tocar desde la definición, las causas, varios tópicos de cómo se puede presentar y sobre todo lo importante de cómo podemos llegar a manejar esto ante las diversas situaciones. Me presento, soy el doctor José Nicolás Ayala Servín. Soy doctor en medicina y cirugía, actualmente residente de la especialidad de psiquiatría clínica de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Vamos a empezar con este pequeño dibujo, que en muchas ocasiones nosotros nos despertamos, estamos cansados, hacemos nuestras actividades diarias cansados, de repente hacemos actividades de ocio y nos sentimos cansados, y cuando nos acostamos por fin para poder descansar, ¿qué pasa? No podemos dormir. Yo creo que más de uno de todos los presentes ya no habrá pasado. Entonces, tenemos que tener en cuenta que a veces puede ser por un cansancio excesivo, por un estrés, y para hacer eso tenemos que empezar definiéndolo. Con la OMS definimos lo que sería el estrés como el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para una acción. Tenemos que tener en cuenta que el término estrés no es sí o sí algo malo, sino que es un conjunto de situaciones que ayuda a responder al mecanismo ante diversas eventualidades que pueden suceder. Siguiendo con esto, tenemos que tener en cuenta que el estrés es considerado como un sistema de alerta biológico necesario para la supervivencia. Cualquier cambio o circunstancia diferente puede generar un estrés, también dependerá incluso del estado físico y psíquico de la persona. Es importante destacar que el estrés es algo que necesariamente tenemos que tener y presentar para poder enfrentarnos y sobrellevar las actividades del día a día y poder sobre todo pasar aquellas circunstancias o adaptarnos a algún cambio. Y sobre todo la respuesta ante el estrés va a depender de la capacidad física y mental de la persona. Es interesante destacar que siempre un determinado grado de estrés estimula el organismo y que permite y ayuda a que se alcance el objetivo. Posteriormente, ese estado tiene que volver a un estado basal, es decir, regularizarse, pero hay que tener en cuenta que cuando esa sensación de estrés se mantiene por el tiempo volviéndose crónica, es donde decimos que llega a una fase de agotamiento y puede ser perjudicial para la salud del ser humano. Este refrán es importante, en el cual vamos a destacar que el estrés es causado porque muchas veces, en muchas situaciones, queremos estar allá cuando estamos aquí. Muchas veces nos apresuramos a las diversas cosas porque cuando estamos pensando en el presente, en verdad ya estamos calculando el futuro. Y eso en muchas ocasiones suele ser aquel acto que nos puede ayudar a desencadenar ciertos tipos de estrés y posteriormente ser perjudicial para nuestra propia salud. Tenemos que tener en cuenta de lo que vamos a basarnos en esta charla dos cosas, que es el estrés per se y el estrés laboral. El estrés de por sí solo, como ya habíamos mencionado, es la respuesta automática y natural de nuestro cuerpo ante las situaciones que pueden resultar ya sean amenazadoras o desafiantes, es decir, a los cambios o a las circunstancias del día a día. Y el estrés laboral es un desequilibrio que estamos percibiendo entre la demanda profesional o laboral y la capacidad de la persona para poder sobrellevarlas, para poder cumplirlas a cabo y sobre todo obtener buenos resultados. Hay un desbalance entre la capacidad de la persona y la exigencia externa. Para eso tenemos este esquema que empezamos con el rojo, justamente donde el estrés en realidad es un proceso de interacción entre el entorno, el medio ambiente de forma externa y nuestra respuesta, ya sea con las capacidades cognitivas, emocionales y físicas inherentes de cada persona. Para eso tenemos que tener en cuenta que si el estrés se prolonga o se intensifica en el tiempo, puede verse afectado ya sea la salud, un desempeño académico profesional, las relaciones interpersonales o intrapersonales, ya sea
con la pareja, amistades, etcétera. Y hay que tener en cuenta que en general tendemos a creer que el estrés es una consecuencia de las circunstancias externas a nosotros. Pero como vemos, el estrés en verdad comúnmente es una respuesta a las actividades cotidianas que vamos teniendo, y comúnmente cuando de repente ese desbalance se vuelve crónico por mayor tiempo, no se puede retornar al estado basal, es donde vamos a empezar a ver consecuencias que pueden afectar tanto física o emocionalmente a nuestro cuerpo. Para eso también tenemos que conocer los tipos de estrés. Vamos a clasificar a términos prácticos en dos formas: el estrés positivo y el estrés negativo. El estrés positivo es cuando las causas son temporales, es decir, duran poco tiempo, pasajeras y que son manejables por el ser humano, por lo que su efecto en verdad es algo mínimo y genera una buena recuperación en el organismo, y sobre todo con la capacidad suficiente de volver a enfrentar la situación de tensión. Es decir, el organismo se restaura, vuelve a su sistema basal, todo se normaliza y se tranquiliza, y eso ayuda a que el organismo otra vez se vuelva a preparar para que en un futuro pueda sobrellevar otra situación de estrés que se presente. Porque tenemos que tener en cuenta que el estrés es algo que constantemente estamos sometidos. Y constantemente estamos sometidos a cambios, constantemente estamos sometidos a circunstancias que tenemos que saber cómo resolver o sobrellevar. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta que el estrés positivo y las características justamente para enfrentar el día a día. Y en contraparte, tenemos lo que sería el estrés negativo. Y este se caracteriza sobre todo porque las causas acá ya son duraderas y ya son inmanejables para la persona, lo que pueden llevar a tener conflictos, incluso como ya dijimos, inter o intrapersonales, e incluso a traumas posteriores. Y ahí es donde esto se vuelve patológico, porque justamente la cronicidad del tiempo, es decir, la cronicidad justamente de estar sometido a estos estímulos, hace que de repente las situaciones ya no puedan ser manejables para la persona, y de eso obviamente va a afligir su vida de diversas maneras y diversas aristas. Entonces, eso puede incluso tener consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Vamos a hablar un poquito de lo que son las fases del estrés. Vamos a destacar tres fases principales, iniciando con la primera, que es la fase de alarma. Destacamos la fase de alarma que ocurre cuando experimentamos una situación como un desafío que puede llegar a exceder de nuestro control, es decir, que nos prepara para dar una respuesta casi inmediata a una situación que se nos presenta. Así que en esta fase nos esforzamos y luchamos por recuperar el control. Es decir, cuando estamos sometidos a algo que se nos presenta, rápidamente empezamos a calcular cómo resolver, qué alternativas tengo, qué técnicas puedo implementar. Empezamos a hacer todo eso, nos esforzamos y intentamos mantener todo el control y calmar nuevamente. Ahí es donde está la fase de alarma o de alerta. Posteriormente pasamos a la segunda fase, que es la fase de adaptación. La fase de adaptación es cuando no podemos cambiar la situación que se nos presenta. El organismo moviliza todos los recursos disponibles para adaptarse a esta situación. Esta fase dura más tiempo, pero llega a un límite cuando se agota la energía. Es decir, comúnmente nosotros tenemos esas situaciones que no podemos rever o no podemos cambiar. Entonces, ¿qué intentamos hacer? Intentamos adaptarnos, seguir la rutina, seguir el mecanismo, pero llega un punto que a pesar de que uno siga, el cuerpo se va agotando. Se va agotando, se va agotando, se va agotando, hasta que la energía se limita, se acaba, y eso es lo que va ocasionando posteriormente la sintomatología postestrés, cuando el proceso de adaptación ya no se pudo seguir debido al largo tiempo que se está llevando dicho proceso. Y justamente cuando la adaptación ya no quedamos sin energía y este proceso ya no se puede seguir, pasamos a la última fase que está altamente relacionada, que es la fase de agotamiento. La fase de agotamiento, acá como le dije, es la tercera fase, y ya es cuando el proceso de adaptación falló, y sobre todo nos caracterizamos por ciertas cosas o ciertos signos que vamos a categorizar en 4 grupos. Primero les traigo los grupos o los signos de advertencia. Los signos de advertencia son
aquellos estados de ansiedad que terminan bloqueando el funcionamiento y el proceso cognitivo de la persona. Es decir, que de repente la persona empieza a tener sintomatología de ansiedad, empieza a tener falta de aire, desesperación, ganas de salir corriendo o de huir de una situación, y entre otros síntomas, y eso hace que la parte cognitiva de la persona se vea nublada o opacada debido a la sintomatología ansiosa. Es decir, que la persona no puede operar con, vamos a decir de una forma, términos prácticos, no puede operar con todas sus luces, debido a que esta sintomatología lo que hace es solapa o sobrepasa a la persona, limitando su parte cognitiva. Después tenemos los signos emocionales. En los signos emocionales son tres ejes principales. Tenemos personas que pueden presentar apatías e indiferencia, personas que pueden presentar sensación de ansiedad, como ya dijimos, incluso miedo o sensación de inutilidad, que es muy frecuente. Tenemos otras personas que pueden presentar depresión, aumento de la irritabilidad, poca paciencia y sobre todo encontrarse altamente defensivo ante situaciones. Y también podemos encontrar lo que sería la fatiga mental, que son la parte de problemas de concentración y pensamiento. Es decir, la persona comúnmente le va a costar concentrarse en un tema para trabajar, la persona comúnmente le va a costar pensar, razonar, va a ver como que todo está alterado esa parte y eso a su vez va a frustrar a la persona que haga como que sea una cadena de sentimientos. Posteriormente tenemos los signos de comportamiento y también tenemos los signos físicos. Dentro de los signos físicos tenemos, por ejemplo, las contracturas musculares, dolores en la columna cervical, que son manifestaciones físicas que se pueden presentar. También podemos tener dolores en la zona lumbar, dolores en otras partes del cuerpo. Obviamente, la sintomatología física es bastante amplia y depende otra vez de cada organismo. Estos son solamente unos ejemplos, pero lo importante es que vean que ellos también pueden estar presentes y justamente manifestar lo que sería el proceso de la fase de agotamiento. Justamente le traigo este esquema. Este esquema sirve para interpretar lo que sería el síndrome de adaptación general. Entonces, lo que nos ayuda a esto a ver es justamente tenemos, por ejemplo, empezamos con un estímulo. El estímulo a que la persona está justamente expuesta puede generar e iniciar lo que sería la fase de alarma, que dijimos era la fase número 1. Esto puede generar una fatiga al inicio porque es algo brusco que recibe la persona y obviamente llega como un cierto cansancio, pero posteriormente se recupera tras un proceso de compensación. ¿Está? Entonces lo que pasa es que en el proceso de la fatiga hay como un choque ante el estímulo, que por eso justamente se produce la fatiga, pero como un contrachoque tenemos el proceso de compensación que ayuda a superar esa fatiga y justamente superar lo que sería la fase de alarma. Cuando la fase de alarma no pudo ser 100% superada y tenemos que seguir ante este estímulo por más tiempo, es donde pasamos, como dijimos, a la segunda fase, que es la fase de resistencia o la fase de adaptación. Ahí tenemos que hacer como un mecanismo de supercompensación. ¿Qué quiere decir? Nosotros en la fase de alarma ya hicimos una compensación para contrarrestar la fatiga, pero eso no fue suficiente, por eso pasamos a esta otra fase. Entonces tenemos que hacer una compensación mayor, que justamente era la adaptación, que era justamente hacer cosas para ir adaptando, ir adaptando, ir adaptando, y justamente así poder sobrellevar a eso. Pero ¿qué pasa? Como se dan cuenta en la gráfica, llega un punto donde esto se vuelve declive. Y donde este punto se vuelve declive era donde la fase de adaptación, justamente ya el ser humano superó toda la energía posible para aguantar la fase de adaptación y empieza el punto de declive al que denominamos la fase de agotamiento. En la fase de agotamiento tenemos la pérdida de forma y justamente que vimos la persona ya está extenuada, ya está cansada, puede presentar signos físicos, emocionales, cognitivos, conductuales, o incluso pueden ser tanto por separado como todo junto. Pero justamente así es la cadena de cómo ven las tres fases principales
de lo que sería el proceso de adaptación y cómo se van correlacionando con justamente las características de cada uno que vimos anteriormente. Tenemos que tener en cuenta que para pasar a lo que serían los elementos del estrés, tenemos que manejar tres ejes, que son la variable situacional. La variable situacional se refiere justamente a aquella variable propia de la situación de cada persona. Es decir, ya sea su ambiente laboral, el trabajo en sí, si tiene problema familiar, es decir, la situación que a la persona le ayuda a someterse a este estrés. Después tenemos la variable individual en segundo eje. La variable individual en segundo eje tenemos lo que es inherente de la persona, su capacidad para soportar frustraciones, su capacidad para resolver conflictos, su capacidad para sobrellevar problemas, la capacidad para poder trabajar en equipo, todo lo que sería inherente del ser humano. Y por ende, como tercer elemento tenemos a las consecuencias propias del estrés, que serían ya los síntomas físicos, cognitivos y emocionales. Tenemos que tener en cuenta que el estrés siempre nos da cierto tipo de señales que son muy importantes. Tenemos que tener en cuenta que podemos dividir en dos ejes principales: las señales de carácter emocional y de carácter físico. Dentro de la parte de carácter emocional dividimos en dos aristas principales: las emociones y los pensamientos. Las emociones encontramos ansiedad, irritabilidad, miedo, fluctuaciones del ánimo, es decir, de repente vamos a tener momentos que van a estar bien, de repente van a estar mal, pueden haber cambios bruscos o abruptos en el estado de ánimo, como una montaña rusa, confusión o turbación propia de la persona. También podemos tener señales en el pensamiento. Por ejemplo, excesiva autocrítica, la persona se autoexige demasiado, no le gusta su trabajo, piensa que no hace todo lo correcto posible, piensa que no se siente cómodo con su trabajo, consigo mismo, que no es suficiente, que con eso no es productivo, tiene dificultad para concentrarse y tomar decisiones, alteraciones también en el pensamiento, no puede unir o hilar ideas. También tiene olvidos frecuentes. Tenemos personas que a veces presentan que cuando más estresados están o más nerviosos están sometidos a ciertas presiones, se olvidan con cosas más frecuentes, se pierden cosas más frecuentes. Entonces hace como un mayor índice de distracción de las personas y sobre todo también empieza a aparecer una preocupación por el futuro, de que si se está manifestando así, qué va a pasar en el futuro, si va a seguir así, si va a empeorar, si va a mejorar, sobre todo en el eje de la incertidumbre. Y después, como señal física, tenemos que destacar que principalmente vamos a encontrar músculos contraídos, manos frías o sudorosas. También puede haber dolor de cabeza, es decir, cefalea, que también puede evolucionar a cuadros migrañosos. De repente hay personas más predisponentes a eso. Y también problemas de espalda o del cuello. Justamente tenemos que saber que como todos estamos sometidos a situaciones de estrés a diario, pero sabemos sobrellevar. Este es un pequeño slide para compartir un poco de risa con ustedes, que hay que recordar que nosotros comúnmente tenemos crisis existenciales cada tanto, todos los días, o situaciones de estrés. Pero comúnmente nos recuperamos y salimos adelante y hacemos situaciones mejores. Así que eso es lo importante llevar a cabo como el mensaje, que siempre hay que recordar quiénes somos, lo que valemos, y aunque estemos sometidos a un estrés bastante fuerte, como otras veces pudimos salir adelante y así podemos seguir haciendo. Tenemos que tener en cuenta que el eje del estrés, que se caracteriza justamente como un mecanismo del cuerpo, inicia como una respuesta biológica y que posteriormente, yéndonos a nuestro tema, nos centramos principalmente en el estrés laboral, es decir, que está justamente arraigado al ámbito de lo que sería el trabajo. Y no hay que confundir porque tenemos otros dos tipos de estrés que podemos estudiar en otras ocasiones, que es el estrés social, que se relaciona justamente en el relacionamiento de la persona con la sociedad, y el estrés familiar, que también existe ese estrés donde lastimosamente las situaciones intrafamiliares
hace que generen justamente esta respuesta en el organismo y sobre todo puedas someter al cuerpo a situaciones extremas. Volviendo al eje del estrés laboral, tenemos que ver que justamente es importante diferenciar que intervienen factores psicosociales en todo este proceso y comúnmente tenemos, por decir de una manera, dos ejes que se caracterizan mucho en lo que sería el estrés laboral, ya sea el desempeño personal propio de la persona o el relacionamiento grupal, que vamos a ver un poco mejor más adelante. Hay que tener en cuenta que el estrés es el máximo grado de tensión que una persona puede aguantar como respuesta, pero decimos que es bueno cuando no se sufre consecuencias físicas, psicológicas o de otro modo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que de repente eso puede sentirse como una situación de opresión hasta un punto de que parece que alguien va a asfixiar, de forma de que justamente hay una saturación, vamos a decir, ante las circunstancias o eventos que queremos sobrellevar día a día. Pero que tenemos que tener en cuenta que en el estrés laboral, el trabajador justamente va a tener una afectación bastante importante en la parte del rendimiento, ya sea en cantidad y en calidad, y será a la baja de forma considerable. Pero hay que tener en cuenta que independientemente de las causas intrínsecas que puedan producirse en el escenario laboral, también puede que tener en cuenta que el estrés puede ser por necesidades insatisfechas, que como dijimos hace rato, que es justamente por el trabajo propio de la persona, y también por los compromisos personales que pueden afectar a lo que sería la parte laboral. Entonces de repente es un área mucho más complejo de lo que parece y que tenemos que analizar varias aristas que vamos a ver más adelante. Es muy importante esto que saqué de un artículo que dice qué profesiones están más expuestas al estrés laboral. Tenemos que tener en cuenta que el trabajo de Francisco Alonso Fernández, que hizo justamente en una universidad de Madrid, España, justamente él refiere que hay tipo varias clasificaciones de estrés de acuerdo a las profesiones y podemos destacar, por ejemplo, lo que está en rojo. Tenemos estrés de competitividad, que es más frecuente en los empresarios, estrés de creatividad, que es más frecuente en artistas e investigadores, un tipo de estrés de responsabilidad y entrega que encontramos en médicos, enfermeras, personal de blanco, estrés de relaciones, característico de profesores y vendedores, estrés de prisa, sobre todo en los periodistas, estrés de miedo como trabajadores de alto riesgo, que serían policías, militares, etc. Y estrés del aburrimiento en aquellas personas que generan trabajos mecánicos, rutinarios y monótonos. Es decir, vemos esto como algo bastante interesante. Justamente fue publicado en una revista de un muy buen impacto, porque justamente analiza que de acuerdo a los tipos de profesiones podemos tener diversas situaciones de estrés a lo que estamos más vulnerables. Y eso es muy importante porque vemos cómo igual todas las personas, si bien no todos los trabajos son iguales, todas las personas pueden estar sometidos de acuerdo al grado y a las características de su propia profesión. Y en resumen, destacamos que parecen que las personas más propensas, que se caracterizan por tener justamente una elevada autoexigencia, que es lo que dijimos hace rato, una baja tolerancia al fracaso, una necesidad alta de lo que sería la excelencia, la perfección y el control, y un sentimiento de omnipotencia frente a la tarea en otros elementos. ¿Qué quiere decir eso? Se destaca la omnipotencia. A veces queremos abarcar muchas cosas y a veces queremos abarcar muchos trabajos bajo nuestro control, pero no con malas intenciones, sino con intenciones de que todo salga bien, que todo esté supervisado, que todo esté correcto. Pero llega un punto que la mente y el cuerpo se cansa y eso puede generar justamente como un factor desencadenante para que haya un estrés de forma patológica. Justamente este artículo acompaña con la imagen que está al lado, que tenemos que ser conscientes que la parte laboral de por sí ya nos lleva una carga adicional a la vida personal. Entonces tenemos que tener en cuenta lo que dice la frase: hay que elegir bien
con quién complicarse la vida. Es decir, tenemos que tener bien en cuenta que hay factores de que por sí van a ser estresantes del día a día. Entonces es importante elegir como nosotros mismos nuestras propias, vamos a decir, dificultades que queremos asumir para contrarrestar. Porque de por sí ya tenemos cosas que nos van a generar cierta carga física y emocional. Entonces tenemos que evitar ser lo más selectivos posibles y también cuidar nuestra propia salud y saber bien con quién complicarnos y con qué complicarnos. Dentro de la sintomatología para el estrés laboral, vamos a dividir en tres grupos principales: psicológicos, fisiológicos y los conductuales. Dentro de los psicológicos encontramos una persona con más nerviosismo, más características de cuadro de ansiedad, puede tener dificultad para respirar, opresión en el pecho, palpitaciones, temblores, sensación de huida, irritabilidad, menos paciencia, ira también se desata más rápidamente y en algunas personas incluso encontramos el sistema de síntomas de la depresión. También podemos destacar que a nivel de los síntomas fisiológicos tenemos personas que con estrés presentan hipertensión arterial, taquicardia por un aumento justamente de lo que sería la parte del sistema cardíaco. También tenemos personas que presentan cefaleas intensas, incluso cuadros migrañosos, insomnio, pueden ser insomnio de conciliación o de mantenimiento o incluso ambos. Es decir, hay personas que le va a costar dormir, hay personas que va a dormir, pero le va a costar mantener, se va a despertar cada rato, o hay personas que le va a dificultar ambas cosas. E incluso tenemos personas que pueden presentar trastornos digestivos, náuseas, vómitos, diarrea, cólicos, dolor abdominal, etc. Y como tercer grupo de síntomas, destacamos a los síntomas conductuales, donde se caracteriza el aburrimiento. En el aburrimiento, por ejemplo, la persona nada le da gracia, ya no siente gusto por hacer algo, todo el día está con el ánimo justamente sin ganas de hacer nada. Está la divagación, la persona no puede concentrarse, se pasa yendo justamente por varias aristas, por la tangente, no tiene un eje, no tiene un centro, le cuesta justamente retomar un punto fijo. Hay personas que lo que hacen es aumentan el uso del tabaco o acuden o inician también abuso del alcohol e incluso el consumo de sustancias, es decir, algún tipo de droga. Y hay que tener en cuenta que a veces esto de las sustancias, ya sea tabaco, alcohol o otro tipo de drogas, a veces comúnmente inicia como un mecanismo para sobrellevar el estrés. Es decir, como un mecanismo para poder aguantar el día a día, para tener incluso, entre comillas, energía para poder sobrellevar los problemas. Y posteriormente se va convirtiendo en un vicio. Así que es muy importante detectar y sobre todo poner un freno a eso. Continuando, tenemos otra frase justamente que tenemos que tener en cuenta que con el estrés uno va cambiando a cada situaciones y sobre todo va aprendiendo de eso. Entonces no tienen ninguna obligación de ser la misma persona que fueron hace un año o hace 6 meses, ni siquiera la semana pasada. Por todas las situaciones que ustedes mismos sobrellevaron, tienen derecho de crecer como persona y hacer cambios que mejoren su vida, de evolucionar sin ningún arrepentimiento ni disculpas. Justamente con el estrés ustedes van evolucionando, van cambiando, van viendo la forma cómo tomar de una circunstancia diferente, van viendo cómo sobrellevar una situación diferente, porque si a usted le pasa ahí una cosa, aprenden cómo hacer y mañana ya van a saber cómo sobrellevar eso. A eso se va esto. Tienen que ir creciendo, van creciendo y no van a ser justamente iguales ni a lo que pasaron un día anterior, porque es un proceso justamente de cambio constante que es importante que sepamos sobrellevar y salir adelante. Dentro de las causas del estrés laboral, destacamos principalmente las causas laborales. Dentro de las causas laborales, destacamos lo que es el trabajo en sí, es decir, lo que conlleva la responsabilidad, posteriormente las presiones del trabajo,
Es decir, la sean por los jefes, si tenemos clientes, pacientes, etcétera. La mala dirección, es decir, no sabemos estar orientados, no tenemos una buena guía, una buena cabeza. La inestabilidad laboral, la persona a veces no sabe si va a seguir trabajando mañana, si le van a despedir hoy. También nuevas o mayores responsabilidades, es decir, a veces alguna persona le dan responsabilidades nuevas la cual no sabe cómo manejar, o mayores de mayor envergadura y sobre todo no sabe cómo dimensionar todo eso. La ambigüedad en las decisiones, de repente no sabe qué tomar, qué decisión tomar. Los excesivos cambios, de repente hay justamente directrices que van cambiando de la noche para la mañana, no hay una buena estabilidad, serias contradicciones, no hay justamente un buen flujograma, las actitudes negativas de los compañeros de trabajo, que es bastante importante, y sobre todo las frustraciones propias. Otro tipo de causa que vamos a ver son las causas personales. Dentro de las causas personales manifestamos las causas familiares. Todos los problemas familiares, ya sean de disfunción familiar, los problemas de económicos familiares, etcétera, influye en la persona, obviamente, y cómo ésta va a expresarse en el día a día. También los problemas económicos de las personas, sus deudas, si tiene justamente cosas pendientes que abonar, si no puede llegar al fin de mes, si le cuesta desenvolverse, no puede aportar para su vida, para su familia, o de repente si hay gente que dependa de esta persona económicamente. También tenemos la falta de conocimiento, a veces la persona se frustra porque no puede hacer más, porque no tiene las capacidades necesarias para seguir avanzando en el trabajo, lo que ocasiona en él una limitación y por ende justamente un cese o un stop en lo que serían sus funciones y la personalidad de cada uno sobre todo, porque las personas somos todos diferentes y depende de nuestros grados y de nuestros tipos de personalidad para ver cómo vamos afrontando a las diversas situaciones del día a día. Es decir, las personas, hay algunas que se desenvuelven mejor, otras que son un poco más introvertidas, otras personas que justamente saben superar mejor los desafíos, otras que son más tímidas, como ya vimos justamente en otras charlas. Entonces, es diferente cómo cada uno va afrontando la realidad y cada tipo de problema. Y en tercer lugar tenemos las causas ambientales, donde se destaca por ejemplo la violencia social, los aspectos propios del laborales, es decir, el clima, el trabajo, las condiciones, los impactos tecnológicos. No siempre toda tecnología es buena, en el sentido que muchas veces no se sabe aprovechar, a veces uno se puede volver adicto a la tecnología o pasa mucho tiempo en ello, y eso también justamente cansa porque hay poca interacción con el medio externo. Y el medio ambiente, es decir, a veces el medio ambiente donde está no favorece, incluso hay estudios que dicen que el clima puede influir también en lo que sería en la parte de la emoción de la persona y por ende llevar a situaciones de estrés. Y justamente hay que destacar que tenemos que cuidar todos estos valores y todas estas causas para justamente medir cómo a nosotros mismos va a influir en nuestra vida. Porque posteriormente esto puede desencadenar cierto tipo de situaciones de estrés que al final van a ser perjudiciales para nosotros mismos. Por eso hay que aprender a darle a las personas el mismo valor e importancia que ellos nos dan. Esto es característico de que justamente a veces las personas estamos sometidas a, de repente en forma personal, a querer quedar bien con todo el mundo, a querer hacer todo lo posible, a querer justamente tener, vamos a decir, una buena estabilidad con los compañeros, con las personas y demás, y nos olvidamos de nosotros mismos, porque a veces uno siempre quiere intentar hacer lo correcto. Entonces lo importante es que tenemos que también valorar nuestro trabajo con los demás, está bien eso, pero también tenemos que ver qué importancia tiene eso en nosotros y darle el mismo valor. Aquí le traigo justamente algunos flyers que es justamente para identificar, ya que en el ambiente laboral, como dijimos, de repente tenemos algunas características del ambiente laboral que son importantes
destacar. Tenemos justamente lo que sería también el ambiente con los compañeros de trabajo. A veces tenemos lo que sería, en terminología actual, utilizamos el término que sería un compañero, entre comillas, tóxico, ya que podemos encontrar gente negativista, que se queja de todo, que ve todo en su contra o que todo en forma negativa. También tenemos compañeros que son muy, vamos a decir, reacios al trabajo, que hacen todo al mínimo o frenan incluso el trabajo en equipo. Tenemos compañeros que se cuelgan del trabajo ajeno para su beneficio personal. Hay compañeros que roban ideas sin dar créditos. Incluso hay personas que generan rumores de pasillas, mentiras y grados de confianza entre los compañeros, que posteriormente eso va a ocasionar justamente un grado de ambiente laboral bastante complejo y complicado, que si no se sabe en sobrellevar, pueden ocasionar justamente un grado de estrés laboral bastante importante e influir de manera perjudicial en nuestra propia salud. Pero no solamente tenemos aquellos compañeros que pueden ser conflictivos, sino en algunos casos tenemos también jefes que pueden tener estas características. Tenemos jefes controladores, que lo que hacen justamente es controlar segundo a segundo lo que hace una persona, dándole más presión en el trabajo. Jefes que tienen su favoritismo, que vemos que justamente a pesar de que hay personas que trabajan constantemente, tienen personas que son más de su agrado, no hay un trabajo objetivo de reconocimiento a nivel laboral, solamente todo vamos a decir a través de emociones en forma subjetiva. Entonces, por ende, eso genera una desmotivación bastante importante en la persona y grados de frustración considerables. Tenemos jefes que a veces se apropian ideas de sus propios empleados. También jefes que no saben tomar decisiones, y ese grado de incertidumbre, como vimos anteriormente, puede ocasionar justamente estrés en la persona por el grado de indecisión, de no saber qué decisión tomar, o de repente la inestabilidad que pueda haber. Y también puede haber un jefe que sea todo lo opuesto, que sea un innovador constante, que de repente, si eso es positivo por el grado de innovación, no hay un grado de estabilidad. Entonces la persona cada vez se le tira nuevas y mayores responsabilidades, y eso va generando en la persona grado de frustración justamente por no saber manejar correctamente la situación a la cual se le está sometiendo constantemente. Es importante que, para ver si estamos trabajando en un grupo laboral que podría considerarse tóxico, tenemos justamente de los cuales son 8 pilares, que en lo cual si tenemos más de 3 de estos, es considerable atender el ambiente de trabajo. Como primero, vemos que comúnmente es difícil de trabajar en equipo, es decir, las personas no saben compartir, no saben desligar responsabilidades. En segundo lugar, tenemos que cuando se presentan algún tipo de problema, hay más bien culpables y escasas soluciones. En tercer lugar, tenemos que hay personas que toman crédito a tu trabajo. En cuarto lugar, tenemos que existen reglas que nadie de repente sigue o no se respetan de la misma manera por todas las personas. También tenemos en quinto lugar que pueden circular rumores y chismes. En sexto lugar, que no existe un plan de desarrollo concreto. En séptimo lugar, que personas poco capacitadas, reciben ascenso, es decir, que no es un trabajo objetivo. Y 8, no hay claridad en objetivos ni en funciones. Es importante que si ustedes están trabajando en un ambiente que reconocen 3 y más características, y a partir de 4, hay que tener cuidado e ir replanteando cómo podemos ir mejorando eso. Esto es importante, que le quiero justamente mencionar. Muchas veces estamos sometidos a varias situaciones al día a día, pero quiero destacarle que ustedes son personas fuertes, llevaderas, y que comúnmente es difícil, y eso se entiende. Y es normal que a veces parezca difícil, pero quiero que sepan que todos ustedes son fuertes, y a veces cuando nos sentimos débiles solamente estamos cansados. Pero nunca olviden que son personas fuertes.
Tenemos que ver como un eje importante las claves para poder afrontar el estrés. Tenemos que contar con una buena forma física, llevar un ritmo correcto de sueño y descanso adecuado, que es bastante importante. Tener también tiempo de ocio y horarios de trabajo flexibles, es decir, no tener todo el día trabajo, tampoco llevar, es ser preferible todo el trabajo a la casa. Obviamente si hay pendientes sí, pero también necesitamos actividades de uno mismo, donde uno se relaje, se sienta tranquilo, con confort. Aprender técnicas de relajación de repente y fomentar también el pensamiento positivo. Viendo a futuro proyectos, ideas, si quieren hacer viajes, compras, inversiones. Unos cuantos trucos para minimizar el estrés laboral tenemos como evitar que la ira se apropie de una misma persona, es decir, cuando nos empezamos a sentir molestos, ver formas para relajarnos, recurrir a procesos de distracción, como le dije, actividades de ocio y de buen humor, definir nuestras prioridades, eso es siempre importante, definir prioridades, ponernos a nosotros primero y sobre todo ver después qué a nosotros nos hace falta para estar bien y poner nuestra salud en primer lugar. Cambiar los pensamientos negativos por ideas que transmitan mayor energía e implementar técnicas que puedan ayudar a la respiración y la relajación. Dentro de algunas técnicas, justamente, para disminuir el estrés, le traigo estos 4 ejercicios, que sería muy bueno que pongan en práctica en algunas situaciones y van a ver cómo a la larga les va a ir ayudando. El primer ejercicio que tenemos justamente es la respiración diafragmática. Esta técnica consiste en una respiración profunda, llenando el aire justamente por nuestra nariz y se expulsa de manera más lenta por la boca. Acá, por ejemplo, lo que pueden hacer es cuando están empezando a cansarse, dense un espacio, hagan una inspiración profunda de 4 segundos y después exhalen por la boca también por 4 segundos. Esto es un proceso que se hace en forma lenta, relajada, porque si ustedes hacen en forma apurada otra vez este ejercicio, van a agitarse más y es peor. Así que es importante que esto se vaya practicando a medida que ustedes puedan y así también esto les va a ayudar a tener mayor manejo sobre sí mismos. También tenemos otro que es la parte de la relajación muscular progresiva, que sirve para identificar y distinguir las sensaciones de tensión y relajación profunda. Consta en tensar y relajar cada grupo muscular en forma progresiva, desde la cabeza hasta los pies de ser posible. La persona debe estar en una posición cómoda y la tensión se optimiza para no causar dolor. Es importante que justamente lo que hay que hacer es ver la forma de descontracturar lo que serían los músculos que están mayormente tensos ante la situación de estrés. Hay algunas zonas que de repente, depende de cada persona, tienen mayor grado o no de contractura y eso se puede trabajar. Es importante que esta técnica no apliquen en aquellas personas que comúnmente pueden tener alguna alteración de la contractura muscular o obviamente algún tipo de alteración en lo que sería la parte de su sistema muscular o músculo esquelético. En tercer tema tenemos por ejemplo la técnica de la imaginación, que es la capacidad de pensar en imágenes del individuo y consiste en visualizar situaciones agradables para la persona, o bien que se estimula la imaginación mediante frases dirigidas. La persona puede estar en una posición cómoda, preferentemente con los ojos cerrados o con la mirada concentrada en un punto. Es decir, en este caso, nosotros mismos podemos pensar en cosas que nos hacen bien, cosas que nos gustan, hobbies, pasatiempos, de repente recordar a la familia, recordar hechos que nos ponen contentos y felices. Y comúnmente es mucho mejor si cerramos los ojos y vamos a ver cómo eso va a ayudar comúnmente a restaurar cierto grado de calma en nuestra persona. Y también tenemos lo que sería la cuarta técnica, que es la escritura emocional autorreflexiva, que está encaminada a disminuir la inhibición activa y consiste en pedir al individuo que escriba o hable sistemáticamente de manera continua de algún hecho de su propia vida, que puede ser antiguo o reciente, que considere el más doloroso de sus recuerdos y que preferentemente no haya comentado con anterioridad.
Lo que hacemos acá es pedimos o vemos e intentamos hablar y expresar algo que nos hizo sentir mal para poder sacar eso. Entonces justamente eso ayuda a que la persona se quite el peso encima y por ende pueda ayudar a seguir continuando con otro tipo de situaciones del día a día. Para evitar justamente una monotonía en la jornada laboral, lo que vamos a hacer es esta serie de esquemas que vamos a ver a continuación para ayudarles un poco a ustedes de repente con ciertas características que puedan implementar para que su trabajo, ya sea en sus casas, en sus universidades o en algún puesto donde estén trabajando, sea mucho más llevadero. Comúnmente todos estos puntos van a ayudarles a tener una mejor sensación, entonces es importante ponerlos en práctica. Desde asumir la postura de espalda correcta, las piernas ligeramente separadas, realizar de repente ejercicio de respiración cada 10 segundos, cuando estamos un poco libres o cuando estamos tensos. Acuérdense de inhalar por la nariz, exhalar por la boca. Justamente a veces podemos llevar el mentón en el pecho, realizar movimientos con la cabeza de izquierda a derecha, volver a la posición inicial, bajar y subir hombros. Eso tenemos como nuestro bloque inicial para poder justamente desconectarnos un poco del ambiente laboral y poder relajarnos por unos momentos. Y cerramos el ciclo A. Si de repente el ciclo A no es suficiente, continuamos extendiendo los brazos y mantenerlos en esa posición, realizar giros hacia adelante y hacia atrás con los brazos, doblar los codos hasta tocar los hombros con las manos, asumir la postura recta, realizar inclinaciones con el tronco izquierda a derecha, doblar las rodillas hasta tocar el pecho, doblar las rodillas bajando y subiendo lentamente, y pararse en punta de pies y luego en talones. Bien, como es un ciclo diferente de actividades que usted puede ir agarrando a medida que a usted le quede mejor, se sienta más cómodo, que su cuerpo también tolere mejor. Y justamente teniendo en cuenta todo eso, van a poder sobrellevar varios tipos de situaciones en el trabajo. Y así cerramos el bloque B. Una vez que continuamos con el bloque B, lo que hacemos es extender los brazos, realizar rotación de muñecas, abrir y cerrar las manos, realizar movimientos hacia arriba y hacia abajo con las manos extendidas y separar los nudillos de los dedos y unirlos, vamos a decir, en forma entrecruzada. Podemos separar y unir los dedos también de manera entrecruzada. Y eso es bastante importante, sobre todo hasta que lleguemos a algo que se llama pausa activa. ¿Qué es pausa activa? La pausa activa es un proceso que se suele utilizar en algunas empresas, que lo que se hace es, se pone horarios fijos de relajación y descanso laboral. Es decir, por ejemplo, a las 9 de la mañana, entonces todas las personas dejan su trabajo, dejan lo que están haciendo, sea lo que sea, dejan ahí mismo, se levantan, salen a caminar por la empresa un poco, se mueven y hacen toda esta serie de técnicas que vimos a mano, mover los brazos, la cabeza, las rodillas, las manos, por 10 minutos, 15 minutos aproximadamente, se estiran, toman agua y después vuelven. A eso se llama justamente la pausa activa. Lo que se hace es un despeje de lo que sería la parte mental, se desconecta totalmente lo que es el trabajo y se intenta reactivar. Entonces eso es súper importante. Me tocó la experiencia de una empresa justamente en Brasil que me fui a hacer la capacitación, que justamente a las 10 de la mañana ellos hacían una pausa activa y vos tenías que dejar absolutamente todo lo que estabas haciendo y hacer toda la pausa activa. También tengo la experiencia de una conocida que está en Suecia, que ella tiene pausa activa 2 veces por día, una vez a la mañana y una vez a la tarde. Entonces, para que vean que en varios países se implementa esto con el fin justamente de reactivar a la persona y que por ende tenga un mejor desempeño laboral. Bueno chicos, espero que les haya gustado todo este proceso de la charla el día de hoy. Quiero que siempre tengan en cuenta
que la salud de ustedes es lo más importante, por lo cual ningún trabajo vale la pena el sacrificio de la misma. Aprendan a controlar la tensión, a respirar e intentar de nuevo. ¿Está bien? Nunca sacrifiquen su salud por nada. Acuérdense, chicos, tienen acá mis redes sociales si quieren alguna consulta. Espero que les haya gustado la charla del día de hoy. Quédense en sus casas. Y me despido con esto. Al final, solo depende de uno volver a estar bien. Cuídense, quiéranse, superen todo estrés que pueden, porque cada día nos enfrentamos a una situación diferente y vamos superando. Y eso es porque nos estamos construyendo cada uno a sí mismo. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima.